Buenos días, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar lo que es la geometría esférica. Y por supuesto, antes de empezar, debemos de comprender dos conceptos fundamentales, la cual es la dimensión topológica y la esfera. La dimensión topológica es una propiedad numérica que caracteriza la estructura en un espacio topológico. Es un número entero que indica el número de direcciones o grados de libertad. Es un cuerpo tridimensional con forma de pelota, donde todos los puntos de su superficie están a la misma distancia del centro. Existen diferentes tipos de dimensiones, pero la que nos interesa hasta ahora es una dimensión topológica. Pueden existir dimensiones fractales, etc., pero ahorita no vamos a ver eso. ¿Por qué nos interesa tanto dentro de la geometría esférica la dimensión topológica? Y es que resulta ser que cuando hablamos de la geometría planar, tenemos un fondo que es de este tipo, de 2, porque tiene un grado de libertad de tipo X y de tipo Y. Entonces, suponiendo esa lógica, tenemos que cuestionar si solamente podemos plantear las figuras dentro de esta parte y no solamente sino también poder plantearlas en otras dimensiones como en una dimensión tridimensional. Y resulta ser que a fin de cuentas una esfera termina siendo de 3 dimensiones. Por ejemplo, aquí tenemos una esfera que es de 3 dimensiones, que pues es diferente al cubo, pero podemos observar lo siguiente, que es nuestro eje Y, nuestro eje X y nuestro eje Z. De la misma forma podemos verlo dentro de un cubo, que es nuestro eje X, nuestro eje Y nuestro eje Z. Un vector es una herramienta que puede marcar un punto de origen y un sentido. Al construir más vectores, construimos una dimensión mayor. Ya anteriormente mencionamos que topológicamente podemos describir dimensiones o más grandes o más pequeñas dependiendo de la cantidad de vectores que podamos tener, como de la siguiente forma con nuestra X y nuestra Y. Pero después de estas dimensiones topológicas tenemos que hablar de el tamaño, ¿no? El tamaño que puede tener. Y es que en ocasiones nosotros podemos definirlo como, por ejemplo, un metro. Por ejemplo, podemos utilizar unidades de un metro para marcar este mismo tamaño. Y de igual forma tenemos otra imagen que teóricamente es lo mismo pero duplicando su tamaño, pero tenemos que considerar que cada uno de sus vectores debe de tener la misma cantidad o la cantidad proporcional a este mismo. Por ejemplo, si aquí tenemos un metro y un metro, serían 2 metros, entre esto que sería 2 metros. Y aquí en cambio tenemos un metro entre un metro, dando teóricamente lo mismo, cancelando estas unidades y dándonos una unidad adimensional que carece precisamente de las dimensiones que habitualmente usamos como metros, centímetros, etc. Bueno, ya anteriormente mencionamos que la topología es muy importante cuando hablamos de la misma proporcionalidad, y es de que cuando hablamos de las escalas tenemos que considerar esa misma dimensión, porque por ejemplo aquí tenemos nuestro triángulo esférico, que podríamos decir que es un triángulo equilátero hasta cierto punto, porque cada una de sus curvas termina midiendo relativamente lo mismo, al igual que este triángulo que tenemos por acá. Al menos es una aproximación con nuestra misma maqueta. Y como podemos observar, tenemos una figura que termina siendo de 2 dimensiones, al menos topológicamente, que posee esta base y esta altura. Pero también concebimos a este mismo triángulo que topológicamente tiene, pues, 3 dimensiones diferentes. Y antes que nada vamos a analizar lo siguiente, y es que esta maqueta de relativamente una esfera puede verse diferentes partes de esta misma. Por ejemplo, su diámetro, su radio y también su centro, ¿no?
También podemos observar el círculo máximo, que en sí sería la circunferencia más grande que tiene nuestra esfera, pero también podemos ver diferentes círculos máximos, por ejemplo, o también o también este. Con ello mismo también podemos ver algunas otras circunferencias que tal vez no son las circunferencias máximas, pero sí que es la circunferencia mínima, ¿no? Y es de que resulta ser de que podemos tener diferentes circunferencias mínimas en esta parte, o hacerlas un poquito más grande, pero no mayor a la circunferencia máxima. Esa es la regla. Para que la circunferencia mínima sea exactamente eso, tiene que ser menor a el perímetro de la máxima, ¿no? 1, 2. Esta sería una representación de la esfera, que aunque topológicamente está en un fondo plano, podemos describir, por ejemplo, lo que sería nuestra circunferencia máxima, unas circunferencias mínimas o círculos mínimos, donde siempre van a estar alejados de la máxima. Si tenemos en consideración esta, pues va a haber una distancia aquí y aquí, otra aquí y aquí. Existen teoremas dentro de la geometría esférica que pueden describir qué es la geometría esférica. O sea, estos teoremas definen la misma. Y digamos, la recta la consideramos de la siguiente forma y se define como el camino más corto para llegar de un punto A un punto B, ¿no? Pero ¿por qué? Y es que resulta fácil, podemos tener este camino para llegar del punto A al punto B, pero visualmente podemos ver que es mucho más largo, o esta curvatura que termina siendo mayor, ¿no? Bueno, aquí tenemos nuestra recta del punto A al punto B y aquí tenemos nuestra curva del punto A al punto B. Cuando nosotros agarramos esta misma curva y la desplazamos como recta, podremos obtener el doble exactamente. Entonces estamos diciendo que nuestra curva mide el doble, ¿no? Por tanto, existe una relación entre ello. 20, por ejemplo, pongamos que esto, que no mide 20, pero digamos que mide 20 centímetros, y esto de acá abajo, 10 centímetros, va a tener una relación, o sea, esta recta AB va a tener una relación entre la curva AB. Y esta relación en este caso es de 2. ¿Eso qué implica? Eso implica que por cada centímetro o cada unidad que tengamos acá, vamos a tener 2 centímetros o 2 unidades acá. Por ejemplo, aquí tenemos una recta, que es el punto A al punto B. Ya la habíamos definido anteriormente, pero también tenemos una altura que llega hasta la parte más lejana de la misma circunferencia. Entonces tenemos nuestra altura, pongámosle h, ¿no? Y pues la pregunta sería, si atraviesa la mitad, ¿cuál va a ser la curvatura de A y B? ¿Y cuál va a ser la recta de A y B? Y pues bueno, primero definamos la circunferencia porque está partida a la mitad. La misma circunferencia sería pi por el diámetro. Y como nosotros queremos la mitad, pues terminamos dividiendo entre 2. Entonces tenemos esta fórmula que describiría la distancia de la curvatura de A y B. Pero bueno, también podemos describirla como pi por 2 veces el radio, porque el diámetro es 2 veces radio. Y esto lo dividimos entre 2, quedándonos únicamente pi por el radio. Entonces aquí tenemos que para encontrar la relación de cuántas unidades se necesitan por esta cantidad de unidad que tengamos aquí, pues en teoría ponemos la curvatura de A y B, que en este caso ya definimos que era pi por el radio, y nuestra recta, que en este caso sería 2 veces el radio o sencillamente el diámetro. Y suponiendo que nuestro diámetro termine siendo en sí 1, pongamos de 1 centímetro,
y que pues en teoría nuestro radio tendría que medir 0.5 centímetros o un medio centímetro. Por tanto, la operación quedaría de la siguiente forma: AB entre la recta de AB sería pi por el radio, que sería 0.5 centímetros, entre el diámetro, que sería 1 centímetro. Eso implicaría que en teoría nuestra unidad sea de 1.57. Es decir, que la razón entre la curvatura de AB entre la recta de AB es igual a 1.57 centímetros. Y en este caso, pues, al estar hablando de esto, de que es 1 centímetro por cada centímetro, vamos a tener 1.57, o sea que nuestra curvatura va a ser en sí, pues, esto, la curvatura de AB, es decir, AB entre la recta de AB, que sería 1 centímetro, el diámetro, entre 1 centímetro, o entre 1 sencillamente es la curvatura de AB. O sea que esto es igual a 1.57 centímetros. Y esto podría variar si lo terminamos cambiando a una escala mucho mayor. Por ejemplo, si aquí en vez de ser 1 centímetro fuera 10 centímetros y en vez de ser 0.5 fuera 5 centímetros, entonces la escala terminaría cambiando. Eso implicaría que el número, la razón que tendríamos sería de 1.57. Pero esto se tiene que multiplicar por 10. Entonces, ¿cuál sería la cantidad que tendríamos aquí? Pues 1.57 por 10. Por 10, dando 15.70. O sea que nuestra circunferencia en este caso va a medir 15 centímetros. Podríamos tener un planeta con un diámetro muy pequeño y en comparación con nuestro compañero Ángel podremos observar cómo la curvatura es mucho mayor, y en caso de que este planeta fuera de verdad, este Ángel podría notar esta misma curvatura de forma mucho mayor.